Saludos cordiales, queridos amigos, que Dios les bendiga, que tengan ustedes unos muy buenos días. Que hoy sea un día de gran bendición para usted, para su esposa, para sus hijos, para sus padres, que en el momento que salgan de su casa, lleguen a su trabajo bien y cuando regresen con mucha bendición. Gracias por acompañarnos en una edición más de EduBiblia, educándonos con la Biblia. Estamos trabajando sobre el mandamiento del Señor: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y vamos a seguir revisando de a poco esta gran enseñanza. No te harás imagen de ninguna cosa que está arriba en los cielos, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ¿sí? Entonces, para seguir trabajando con este texto, vamos a ponernos en las manos de Dios. Acompáñame haciendo esta oración. Buen Señor, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo nos presentamos delante de ti para que nos enseñes sabiduría, para que nuestra voluntad se sujete a tu sabiduría y podamos nosotros conducirnos de manera inteligente, siendo prudentes, siendo cautelosos, pero asimismo siendo diligentes en la misión que tú nos has encomendado. Te rogamos, Espíritu Santo del Señor, que obres en nuestra vida para hacer la voluntad tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, mis queridos hermanos, voy a compartir con ustedes la pantalla del texto bíblico en el que estamos nosotros trabajando. Estamos trabajando en Deuteronomio capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 6 hasta el versículo 10, que es lo que ya venimos haciendo, ¿no? Pero siempre es bueno retomar la lectura bíblica del cual estamos nosotros haciendo una exégesis. Dice el texto: yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre los hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada hasta los hijos de la tercera y cuarta generación, pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandamientos. Esta lectura que hemos hecho está en la Nueva Traducción Viviente. Muy bien, queridos hermanos. Entonces, en relación a este pasaje, queremos seguir nosotros trabajando, desarrollando la lectura que tenemos que hacer y aprender sobre lo profundo que este pasaje nos habla. El tema que queremos trabajar hoy es el Dios en quien no creo. El Dios en quien no creo. Miren, en la tradición reformada se hace énfasis en el servicio y la dependencia del Dios único y soberano, y en el peligro de caer en la idolatría. De esta manera se excluye la posibilidad del ateísmo o el vacío de fe. El ser humano sirve al verdadero Dios o se convierte en siervo de sus propios intereses o de otras fuerzas que se le imponen, sean humanas o no. Juan Calvino, en su libro Institución de la Iglesia Cristiana, definió la idolatría de manera amplia e incluyó en ella: 1. Las imágenes visibles de Dios. Cuantas veces Dios es representado en alguna imagen visible, su gloria queda menoscabada con grande mentira y falsedad. 2. La colocación de una iglesia o sus representantes como rectores
de cosas que pertenecen solo a Dios. 3. La adoración a algún sacramento o don de la gracia en lugar de la adoración a aquel que los da. Y 4. Atar a Dios a prácticas litúrgicas. Debemos guardarnos con toda diligencia de todas nuestras oraciones, de no sujetar ni ligar a Dios a unas determinadas circunstancias, ni limitarle al tiempo, el lugar, ni el modo de realizar lo que pedimos, como en esta oración, como el Padre Nuestro. Se nos enseña a no darle leyes ni imponerle condición alguna, sino dejar del todo a su beneplácito que haga lo que debe de la forma, en el tiempo y el lugar que lo tuviere a bien hacer. Por esta razón, antes de hacer alguna oración por nosotros mismos, le pedimos que se haga su voluntad, con lo cual ya sometemos nuestra voluntad a la suya a manera de freno, para que no presuma de someter a Dios a sí misma, sino que la constituya árbitro y moderador de todos sus efectos deseados. ¿Sí? Esto que nosotros acabamos de leer, estos 4 puntos que Juan Calvino muestra, con él enfrentó el problema de la idolatría en su reflexión y práctica teológica pastoral. El testimonio bíblico y ese modelo de reflexión bíblica de Calvino nos permite definir el problema de la idolatría desde América Latina y para América Latina. En efecto, en nuestro continente la tradición evangélica ha definido la idolatría en 4 esferas. La primera, idolatría en la Iglesia Católica Romana. Por lo general, la crítica se ha limitado a hacer un pronunciamiento contra las imágenes visuales de Jesucristo y los santos en los templos y hogares católicos, y contra el lugar del privilegio que se le ha dado a María en el culto a Dios. Aunque esa crítica sea válida, para varios sectores del catolicismo romano, refleja una lectura bastante literal de los mandamientos y una comprensión incompleta de los reformadores como Calvino. Todo esto ha hecho que desaparezca casi por completo el arte visual de la tradición protestante. Según algunos autores protestantes, la idolatría en la Iglesia Católica también se da cuando se desplaza a Cristo del centro de la fe y de la vida cristiana y se coloca junto a él o en su lugar la autoridad de la Iglesia y a María como la Madre de Dios. Segundo, la idolatría en las iglesias evangélicas. Usted dirá, ¿cómo idolatría en las iglesias evangélicas? Sí, mi amado hermano, querido amigo, querida amiga, la idolatría en las iglesias evangélicas. Primero, la idolatría de las doctrinas. Ahora bien, ¿por dónde aparecen los ídolos? Cuando la teología, cuyo papel consiste en interpretar la realidad, se convierte en un fin en sí mismo, entonces una doctrina cristiana, por ortodoxa que sea, se transforma en un ídolo. Se desarrolla una lealtad a ideas, solamente a ideas, y no al Dios a quien las ideas presentan o interpretan. Aparece así el culto idolátrico a las ideas. 2. La idolatría a las emociones. Luego, un ídolo puede seguir toda vez que se persiga o se cultive la emoción como un fin en sí mismo. Cuando todo afán de la persona es experimentar cierta sensación,
bastándole la emoción misma, aparece también un ídolo. En este caso, la emoción, el sentimiento se convierte en ídolo y se crea el culto a la emoción. Aquí podríamos nosotros desarrollar algunos ejemplos. Hubo un tiempo en donde se creía que la manifestación de la llenura del Espíritu Santo era con el vómito santo, la risa santa, el hablar en diferentes lenguas, y todo era llevado al campo de la emoción. Entonces, sí, la idolatría a las emociones. Uno de los ídolos de la iglesia evangélica es las emociones, la idolatría a las emociones. Lo otro, la idolatría de la institución o denominación eclesiástica. También la comunidad cristiana organizada, institucionalizada, puede convertirse en un fin en sí mismo, en cuyo caso la iglesia misma toma el lugar de Dios y sustituye a Dios por la lealtad a los hombres. Entonces surge el eclesiasticismo, la actitud idolátrica hacia una institución, el culto a la iglesia como realidad última. ¿Qué les parece? ¿Sí? Surge el eclesiasticismo, la idolatría hacia una institución. Tercero, la idolatría del moralismo. Finalmente, la afirmación que los cristianos deben acatar la voluntad de Dios y tomar en serio sus mandamientos para la dirección de su propia vida puede derivar en moralismo. En el momento en que se absolutiza un precepto específico, un escrúpulo o quizá un alto ideal, y se afirma que la manera de hacerse cristiano verdadero consiste en obedecer y vivir de acuerdo con él, tal precepto absolutizado se convierte en ídolo. La obediencia a este ídolo deriva en una actitud puramente moralista, legalista y dedicada al culto de la ley. Tenemos también lo que es la idolatría a la teología de la liberación. Entre los teólogos evangélicos latinoamericanos, Orlando Costas ha señalado que en la teología de la liberación, Dios ha sido reducido a una realidad fija al estilo de un Dios aristotélico que permite que todas las decisiones históricas sean tomadas por los seres humanos. Costas afirma: el problema con esta perspectiva es que Dios se hace dependiente del hombre. Dios se historiza tanto que pierde su otredad. La salvación es un proceso que solo parcialmente depende de la gracia de Dios, de manera que el hombre se gana su futuro en cierta medida por sus obras. Como ustedes pueden ver, estos aspectos en los que nosotros como iglesia evangélica hemos caído muchas veces al idolatrar de esta manera estos puntos que son muy ciertos y son muy reales en la vida de la iglesia evangélica. 4. Idolatría a las perspectivas sociohistóricas. Sin perder de vista la concepción y el lenguaje religiosos, el problema de la idolatría trasciende las fronteras eclesiásticas y alcanza el ancho mundo de la vida humana. Para definir la idolatría en América Latina de manera completa y real, hay que considerar la cruda realidad de la opresión y los niveles de vida subhumanos en que está sumida la mayoría de nuestros hermanos y hermanas. Los ídolos y los dioses falsos justifican la opresión y la injusticia. Las mantienen y se oponen a la liberación de los pobres y marginados.
El problema de la idolatría en América Latina consiste en los ídolos o falsos dioses están encarnados en las mismas creencias y prácticas de un pueblo que se autodenomina cristiano. Los idólatras de nuestro continente usan la Biblia y bautizan a sus dioses con los nombres bíblicos de Dios. Además, utilizan los rubros doctrinales de la Biblia para escribir sus confesiones y credos. En este mundo en que vivimos, los verdaderos ídolos son el poder, el crecimiento económico, la superioridad tecnológica, la seguridad nacional y con ellos el dinero, el sexo y el consumismo. Ante tal realidad, la teología de raíces latinoamericanas debe insistir en su denuncia. Si Dios y las doctrinas relacionadas con su ser y acción no desafían las estructuras de injusticia, sino que las justifican, ese Dios y esas doctrinas son falsos, son ídolos. Dios, mi Dios, no es como ninguno de la lista de dioses que ofrece Juan Arias en su libro El Dios en quien no creo. Y de este Dios en quien no creo seguiremos hablando el día de mañana. Quisiera que estemos reflexionando a lo largo de este día sobre estos problemas idolátricos que nosotros como iglesia tenemos. Dios les bendiga y nos vemos el día de mañana en EduBiblia, educándonos con la Biblia a las 7 de la mañana. Dios les bendiga.